Este no lo van a adivinar, pero ni a gancho. Ni a gancho. Mirá lo que te digo. Porque viste que todo dice 121, el 91, el 1, el 100, el 42. 119, ¿cuántos versículos tiene 119? Mamita querida. Y no es bajo el salmo, ¿eh? No es de una sola cifra. No es de 3, es de 2. Te dije que ni a gancho este. Son todos hermosos los salmos. Empieza con el número 8 y termina con el número 4. 84. Mirá, te puedo regalar uno de estos. ¿Querés? Y no, el 4 dijo, 84. Uno para regalar. Qué grande. Muy bien. Dice así el Salmo número 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Preste atención. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán, ¿qué dice? Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Presta atención, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Le gusta ese salmo? Si usted le presta atención, va a descubrir y hallar un montón de cosas ahí que van a ser maravillosas para la vida de usted. En este fin de 2013, comienzo de 2014. Uno siempre comienza hablando de la palabra de Dios, mirando el principio, pero a mí me gusta mucho el final de este salmo. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre. Cuando dice hombre, no está diciendo hombre masculino, ¿se entiende? Está diciendo, dichoso o dichosa el hombre o la mujer que en ti confía. ¿Está?
Dice que es un hombre y una mujer que es dichoso. Aquel que confía en Dios. Y usted me puede decir, ¿quién confía en Dios? Y yo rápidamente le voy a demostrar acá quién confía en Dios. Y usted se va a asombrar. Porque uno puede decir, ¿quién confía en Dios? Un hombre y una mujer. Sin embargo, Dios da un ejemplo que dice, aún el gorrión halla casa. El gorrión. ¿Vieron que el gorrión sería como el más común de los pajaritos? ¿Sería o no? ¿Y la gente quiere tener un gorrión en la casa? ¿Vio? ¿Por qué la gente no quiere tener un gorrión en la casa? Vos entrás a la casa de alguien que tiene pajarito y vos qué va a ver. Un cardenal. Y eso que no es un cura, digamos. No es un cardenal no es un cardenal de Plaza de Roma, ya no. No. Por ejemplo, un cardenal, ¿qué más tiene la gente en la casa? Un canario. Ya veo que alguno acá me empieza a hacer el cantito del canario, del jilguero, y lo llevamos a Tinelli. De acá lo llevamos a Tinelli. ¿Qué más tiene la gente en su casa? Bueno, algún hombre me va a decir, yo tengo una cotorra en mi casa. Paraguayo, inglés, colombiano, tiene todo, pero gorriones no tiene. Tiene todo tipo digamos, de pajaritos, pero yo digo, ¿por qué la Biblia, por qué el Señor termina diciendo, dichoso el hombre que confía en ti? Y la pregunta sería, ¿quién es el hombre que realmente confía en Dios? Porque acá Dios nos da un ejemplo, dice, aún el gorrión, ¿saben qué nos está diciendo? ¿Viste ese pajarito que no lo quiere nadie? ¿Viste ese que nadie da 2 mangos por ese pajarito? Bueno, aún el gorrión, dice la Biblia, halla casa. Aún el gorrión haya una casa. Entonces Dios nos está enseñando que un pajarito que quizás la gente desprecia, que la gente menosprecia, dice que hasta ese pajarito confía en Dios. ¿Por qué? Porque dice que él sabe que Dios le va a dar una casa. Ahora, ¿la casa ya está preparada? No. El gorrión se esfuerza para tener su casa, pero sabe que Dios se la va a dar. Aunque la gente ni siquiera le presta atención a ese gorrión. Yo pregunto, ¿cuántas veces te sentiste de esta manera en el año 2013 o anteriormente? Quizás la gente pasa al lado tuyo. ¿Se acuerdan que hay en la Biblia habla de un hombre que fue herido, y que pasa un sacerdote, y que pasa un samaritano, y que, ¿se acuerdan? ¿Viste? Y a lo mejor a vos te pasó algo similar. La gente te pasa por al lado y la gente ni te valora, ni te aprecia, no sabe si estás pasando un momento difícil en tu vida, no sabes si anoche dormiste, no sabes si tenés un trabajo, no sabes si tenés alimento en tu casa. Es como que, viste, la gente te pasa, el mundo continúa, todo pasa, y uno dice, che, pero nunca nadie se va a detener, por lo menos a tenerme en cuenta, a decirme, che, ¿te pasa algo? ¿Tenés algún problema? ¿Puedo orar por tu vida? Bueno, dice que aunque te pase todo eso, cuando uno confía en Dios, las cosas comienzan a tener otra dirección en la vida de un hombre y una mujer. Porque vos fíjate que este insignificante gorrioncito tiene su propia casa. Y después habla de otro más, ¿vieron que dice ahí? Y la golondrina, que dice, nido para sí. ¿Qué hace la golondrina? ¿Qué? ¿Alguien tiene golondrina en su casa?
No. No lo cría nadie. Nadie, claro. No se cría nadie. Claro, el gorrión y la golondrina no los quiere nadie, ¿ves? No se cría. Claro, entonces da otro ejemplo más acá Dios. Dios dice, ¿viste? La golondrina anda, ¿viste? Y sin embargo, dice que tiene también un nido. Así dice la palabra de Dios. Dice, la golondrina también tiene su nido, donde ponga sus polluelos, dice. O sea, qué importante y qué maravilloso que es Dios. Porque cuando nadie nos tiene en cuenta, cuando quizás la gente pasa al lado nuestro, aún nuestra familia a veces, nuestros amigos, nosotros decimos, che, ni mi amigo me llamó. Viste que algunos a veces están esperando que alguien los llame. Y uno se pone mal y dice, viste, se olvidaron de mi cumpleaños, se olvidaron. Y viste que a la gente le gusta que los llamen por teléfono. Bueno, dice la Biblia que, yo te voy a corregir acá, tus amigos se pueden haber olvidado de vos, pero nunca Dios se va a olvidar de vos. ¿Está bien? El tema es que el ser humano aprenda a confiar en Dios. Por eso Dios da este ejemplo. Dios da este ejemplo, habla de gorrión, habla de la golondrina, y dice que, miren cuánto le importa a Dios esta golondrina, que dice que tiene un nidito aún para sus polluelos, aún para sus hijitos, como quien diría, ¿no? Entonces, qué importante que es confiar en Dios, que Dios no va a pasar desapercibida o desapercibido delante de Dios. Dios sabe que tenés necesidad de tener tu casa y de que tus hijos también puedan tener una casa. Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Ahora, Dios hace énfasis en algunas cosas. Acá, por ejemplo, dice que hay algo muy importante. Habla de que tanto el gorrión como la golondrina hace sus altares o su lugar, su casa, su nido en las alturas, cerca de Dios. Y esto es importante, aunque uno no lo perciba cuando lee el Salmo 84, porque generalmente, ¿qué hace el ser humano? La gente te pasa por al lado, nadie te aplaude, nadie te va a decir, te pasó algo, te pasó esto, tenés alguna enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando uno confía en Dios y cuando uno puede hacer su altar, no en esta tierra, sino un altar en los cielos, habla acá? Porque, ¿cuál es la diferencia? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Dice la Biblia que hacer un altar acá es un altar de corrupción. La gente hace altares en la tierra. Y Dios dice, a mí no me interesa ese tipo de altar. A mí lo que me interesa es que vos tengas un altar donde puedas ver las cosas de otra manera. Porque acá el ser humano, como hace altares terrenales, es decir, temporales, viste que la gente a veces un día confía en Dios y otro día confía, qué sé yo, en el Gauchito Gil. Un día confía en Dios y otro día vos lo ves haciendo una procesión. Un día lo ve acá en esta iglesia levantando la mano y otro día lo ve en otro lado. Y vos decís, che, ¿dónde hace el altar ese hombre y esa mujer? Cuando la Biblia dice que yo debo hacer mi altar allá arriba. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en las cosas de la tierra, mi confianza está en las cosas de Dios. Entonces, cuando la gente empieza a confiar en las cosas de la tierra, yo veo que uno piensa en las cosas de la tierra. Tu altar está en la tierra, empezás a pensar en las cosas de la tierra. Todo me va mal, viste, al final fui a la iglesia y me pasó esto. Porque la gente es cabalera también. Entonces dice, che, viste, al final me pasó esto, aquello, lo otro. Y bueno, y cuando uno empieza a hacer el altar allá un poquito más arriba, uno empieza a ver a las cosas de la tierra de otra manera. Por ejemplo, dice, che, no es tan importante esto o aquello. Vamos a darle importancia a lo que verdaderamente vale la pena, que es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Si yo confío en Dios, Dios no me va a hacer faltar nada, porque yo estoy depositando y estoy haciendo un altar para que
pueda estar cerca de Dios. El altar de la tierra es más cómodo. ¿Por qué es más cómodo? Miren lo que hace la gente. Va al altar de la tierra, está un rato con Dios, poco, no mucho. Usted conoce muchos hombres y mujeres que van al altar mucho y se quedan un par de horas orando ahí. Poco. Hacen altares idólatras la gente. Entonces está un rato ahí y después va y hace un chiquero afuera, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno puede tener esa relación, esa intimidad con Dios, es distinto, porque uno dice, qué bueno, pude estar un rato hablando con Dios, sé que Él escuchó mi vida, aunque pase desapercibido delante de la gente, aunque la gente quizás no me escuche, aunque la gente pase por al lado mío y no me preste atención, o por mi apariencia física, o por lo que sea, bueno, sé que puedo tener un altar o una intimidad un poquito más elevada con Dios. Puedo aprender a confiar en Dios. Entonces, dice que cuando un hombre y una mujer hacen este tipo de cosas, la Biblia dice en el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre y la mujer que tiene las fuerzas ¿en quién? En Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fuerza en lo que yo soy? Miren, yo puedo detectar rápidamente lo siguiente. Yo sé que soy débil, que hoy puedo a lo mejor estar hablando y mañana no sé lo que tiene Dios para mi vida. Usted no comprobó eso en su vida, es un problema eso, ¿eh? Yo le voy a decir por qué. Porque hay gente, aún a veces cuando tiene una edad corta, dice, a mí no me va a pasar nada, yo le doy para adelante, no importa lo que esto, aquello. Entonces la gente es como que confía en sus propias fuerzas. Y se olvida de lo más glorioso que existe debajo de la tierra, que es buscar a Dios. Entonces, ya no confío en mis fuerzas, sino confío, dice que soy bienaventurado cuando mis fuerzas las tengo en Dios. Vos sos una mujer y un hombre bienaventurado, bienaventurada cuando depositas tus fuerzas en Dios. Y dice, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. Y acá, mirá cómo sabe Dios lo que nos puede pasar. Dice, atravesando el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas. Quiere decir que Dios sabe que en algún momento nosotros atravesamos esos valles de lágrimas. Los valles de lágrimas, donde uno quiere salir rápidamente, donde nadie se quiere quedar. Un valle de lágrimas nadie se quiere quedar. ¿Por qué? Porque es un momento de dolor, un momento de fracaso, un momento de angustia, un momento que si yo le dijera a usted, en este 2013, ¿se acuerda de algún valle de lágrimas? ¿Alguien tuvo algún valle de lágrimas en el 2013, por ejemplo? ¿Vio? Bueno, entonces, ¿saben? Por eso Dios nos enseña, cuando atraviese ese valle de lágrimas, que yo sé que te puede pasar, te dice Dios, vos tenés que hacer tu altar, no acá en la tierra, sino en los cielos. ¿Para qué? Para no mirar lo que te está pasando y para poder fortalecerte en Dios. Para que ya esa fuerza que ni siquiera tenés ganas de levantar los brazos, Dios te dice, yo te los voy a levantar, pero vos tenés que ser como el gorrión y la golondrina, tenés que aprender a confiar en mí. Dejá de hacer altares en la tierra. La gente idolatra a las personas. La gente dice, aquel, uy, es un capo. Aquel es esto. Este es lo más. Porque la gente hace altares acá en la tierra. Y nosotros, los hijos de Dios, aprendimos a no confiar en los ídolos de barro, como quien diría. Aprendimos a confiar en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando atravesamos un valle de lágrimas, como habla acá el salmista, dice que eso lo cambian en fuente. Eso lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice. ¿Por qué habla cuando la lluvia llena los estanques? Habla de una sequía. Habla de que hay personas que imploran para que llueva, para que le vaya bien la cosecha, por ejemplo. Nadie quiere una sequía en su vida, porque cuando uno piensa en la sequía, piensa en un desierto, por ejemplo. Y uno dice, che, en el 2013, ¿cuántos desiertos pasé en mi vida?
tantos. Bueno, tengo que aprender que cuando me toque pasar esos desiertos, si Dios no envía la lluvia, voy a morir en el desierto. Por eso la Biblia dice que Dios envía su lluvia para llenar los estanques. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ninguno de nosotros estaríamos con vida. Todos nosotros moriríamos en nuestros desiertos. Y cada uno de ustedes saben cuáles fueron o son sus desiertos. Entonces uno debe decir, que llegue la lluvia para que Dios llene mi estanque. Y dice que cuando pasa eso, mirá lo que te va a pasar en 2014. Dice así, irán de poder en poder. Irán de poder en poder. ¿Quién quisiera experimentar esto? Ir de poder en poder. Bien, ¿y cómo podrías hacer para que en el 2014 vayas de poder en poder? ¿Qué podrías hacer vos para que tu vida cambie, para que cuando sucedan determinadas cosas vos vayas de poder en poder? ¿Qué es lo que podrías hacer? ¿Cuál sería tu solución para cuando lleguen estos momentos? ¿Cuál? Orar. Sí, orar, está bueno. Leer la Biblia también está bueno. Y venir a la iglesia también está bueno. Ahora, yo digo una cosa, ¿no es cierto? Yo digo una cosa. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios en vez de hacer suposiciones y de tirar un montón de cosas? Esto, aquello, lo otro. No, vos tenés que ir a la palabra de Dios y ser obediente a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace generalmente el ser humano? El ser humano de por sí es desobediente, rebelde, ya tiene eso impregnado en su vida. Por eso Dios dice, bienaventurado el hombre y la mujer que hace esto, dichoso el hombre y la mujer que hace esto, bienaventurado aquel que obedece mis decretos y mandamientos, bienaventurado el hombre y la mujer que anda en mis preceptos, bienaventurado el hombre, y así constantemente en la Biblia Dios nos va diciendo, te va a ir bien si haces esto, te va a ir bien, bienaventurado, doblemente feliz. Te va a ir bien si vos haces tu altar en los cielos. Te va a ir bien si vos depositas tu confianza en mí. En el 2014 te va a ir bien si vos podés estar íntimamente conmigo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Ahora, si uno sigue demorando, yo digo a veces, ¿cómo somos los seres humanos? Porque tanto este gorrión que nadie lo quería, como la golondrina que nadie la quiere, a veces parece que estos animalitos, estas aves, son más confiadas que un ser humano. Porque ellos dicen, bueno, yo voy a tener mi comida diaria, voy a tener mi casita, y mis hijitos también van a tener donde habitar. En cambio nosotros, los hijos de Dios, parecería como que no creemos que nuestro Padre Celestial nos puede dar un montón de cosas en el año 2014. Ahora, cuando me suceden cosas, es fácil echarle la culpa a otra persona. Es fácil tomar decisiones en la carne, como quien diría. El ser humano toma un montón, miren, montones de decisiones en la carne. Montones. Es mentira eso que Dios me dijo, que Dios me habló. ¿Saben? Toman todas decisiones en la carne. Son decisiones emocionales. Por eso, ¿saben cómo se le llama a alguien que muere? Se le llama cadáver. Y a alguien que está vivo se le llama ser humano. ¿Por qué? Porque ¿en qué varía? En el espíritu. Dice que el espíritu es el que da vida. Entonces cuando muere es un cadáver. Y cuando vive es un ser humano. ¿Por qué? Porque el espíritu le está dando vida. Ustedes están teniendo vida en este momento. Porque el espíritu te está dando vida. El día que vos no tengas el espíritu es porque vas a ser un cadáver. ¿Te das cuenta? Que va a ser una cavidad que hasta los gusanos se van a comer esa carne. Y solamente va a quedar esa cavidad y tu espíritu no va a quedar ahí. Entonces cada uno de nosotros, mientras vivimos, podemos tomar decisiones en el espíritu y no en la carne. Y decir, ¿cuál es mi decisión en el espíritu?
¿Qué puedo hacer como hombre, como mujer? ¿Qué puedo hacer en el espíritu? Bueno, confiar en Dios. Si en el 2013 me la pasé renegando, me la pasé llorando, en el 2013 no me congregué, en el 2013 no pude servir a Dios, en el 2013 intenté leer la Biblia pero no pude, en el 2013 quise ir a visitar a los enfermos pero no pude, quise ir a visitar a los geriátricos pero no pude, quise ir por las calles a predicar de Cristo pero no pude, en el 2013 no pude esto, no pude, y bueno, en el 2014 tengo que, como soy un ser humano y debo vivir en el espíritu, debo aprender a confiar que todo lo que no pude hacer en el 2013 lo voy a hacer en el 2014. Por eso, cada día necesitamos buscar eso, es decir, un milagro. A Dios le apasiona que le digamos: vamos a abrir el mar rojo. A Dios le apasiona los hombres y las mujeres que tienen fe. ¿Saben? Hay hombres y mujeres que dicen: uy, che, ¿viste lo que? ¿Viste aquello? Y hay otros que dicen: qué bueno todo lo que pasó. Ahora Dios me va a dar la oportunidad de que se abra el mar. Bueno, ante los ojos naturales es imposible que se abra el mar, ¿es verdad? Si nosotros hoy nos paráramos iríamos a Mar del Plata y diríamos: bueno, ahora se va a abrir el mar. Y bueno, nos quedaríamos ahí, todos diríamos: jamás se va a abrir el mar. Sin embargo, Dios tiene poder para abrir ese mar. Lo hizo y su pueblo pasó en medio del mar. ¿Por qué? Porque uno ya no piensa en la carne, sino piensa en el espíritu. Escuche, Jesús le decía a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan? Dice que ya terminamos. Dice que el Señor estaba predicando la palabra de Dios en un lugar, determinado lugar, donde había gente, hombres y mujeres, chiquitos, pibes jóvenes, mujeres grandes, adultos, matrimonio. Le estaba predicando de su Padre. Jesús estaba ahí, sentado, sin un micrófono, pero la gente escuchaba atentamente la palabra de Dios. Entonces Dios les enseñaba lo que debían hacer. Y dice que muchos recibían milagros y señales y muchos creían en Él. Ahora, Jesús estaba rodeado de un grupo de hombres, sus discípulos. Y en determinado momento dice: bueno, ahora estamos predicando acá, ahora vamos a ir al otro lado a la otra orilla. Tenemos que atravesar el mar. Y los discípulos dicen: bueno, sí, dale, vamos. No. Ustedes vayan primero. Y dice que agarraron ahí, confiando en la carne, y le empezaron a remar. Y dice que cuando estaban en medio de la mar, antes de llegar a la otra orilla, ¿qué se levantó? La tormenta. Se levantó la tormenta. Pero esos mismos discípulos que estaban con él, ahí empezaron a temblar de miedo dentro de esa barca. ¿Se dan cuenta de lo que pasa con nosotros, con los seres humanos? Nosotros podemos estar acá, escuchar un testimonio de que Dios sana a una mujer de cáncer, de que Dios sana a un hombre, de que Dios hace esto, de que Dios hace aquello. Y de repente, cuando salimos para ir a la otra orilla, de repente viene una tormenta. Y ahí vamos a ver si confían los gorriones o la golondrina. Ahí vamos a ver si realmente aquellos que dicen confiar en Dios depositan toda su fe en Él. Cada uno de nosotros, en el medio de la tormenta, tenemos que ver si vamos a actuar en la carne o en el espíritu. Si mi altar está puesto acá en la tierra o en los cielos. Cada uno de nosotros vamos a atravesar también ese valle. Entonces, cuando pasó esto, dice la Biblia, el relato, que Jesús se acerca y le dice a la tormenta, no a los discípulos, a la tormenta: calla, enmudece. Y dice que automáticamente vino la bonanza y la paz a ese lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta quién es el único que puede hacer callar la tormenta que vos pasás? ¿Quién es el único que puede enmudecer esa tormenta que vos estás pasando? Es Dios. Él es el único que puede hacer eso. Ahora, los discípulos tenían que aprender
que vivían y viajaban con un Dios que hacía milagros. ¿Saben qué pasa con el común de la gente hoy en día? Tienen un Dios que lo tienen como una escultura. Atrás de la puerta, abajo de la cama. No saben que tienen un Dios que hace milagros. La gente no sabe que ese mismo Dios que hacía aquellos milagros, el mismo Dios que hoy puede hacer un milagro en tu vida. Entonces, las decisiones que toman no son conforme al Espíritu Santo, son conforme a lo que Él piensa, a lo que siente, las emociones. Por eso nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, lo bueno es cuando el espíritu domina el alma y el cuerpo. ¿Qué pasa cuando los sentidos, las emociones dominan al espíritu y dominan al cuerpo? Está desordenado, hay algo que está mal. Nunca ese hombre y esa mujer va a poder llegar a tener fe. Confía en cosas que no tiene que confiar. Hace cosas que no tiene que hacer. Porque hay un desorden espiritual en su vida. Entonces, lo que vino a hacer Jesús en el medio de ese lugar, vino a ordenar lo que estaba desordenado. Dice, calla y enmudece, tormenta, porque si no, estos que están acá van a perecer, van a morir. Dios es un Dios que hace milagros. Yo debo experimentar ese Dios que hace milagros. Y dice que cuando llegan a la otra orilla, pasa algo muy particular. Porque, ¿saben? Los cristianos a veces creemos, che, qué lindo, una victoria. Fui un domingo a la iglesia, todo bárbaro. Che, pero el lunes pasó algo. Cuando llegaste al otro día, o cuando llegaste a la otra orilla, ¿saben quién se les presentó? Un endemoniado, el endemoniado gadareno. Increíble, ¿no es cierto? Miren todo lo que tiene que aprender un cristiano que vive en el espíritu y no en la carne. Jesús ya le había hablado a la gente, había hecho milagros, que ellos van al medio de la mar, se levanta la tormenta y uno dice, listo, qué bueno, está Jesús con nosotros. Y se le presenta el endemoniado gadareno. Y uno dice, pan comido con esto. No, no era pan comido. Dice que este hombre estaba atado con cadenas y que estaba desnudo y que rompía las cadenas y que la gente le tenía miedo. Ahora, yo le voy a enseñar un misterio, a lo mejor usted lo sabe, pero yo le voy a enseñar algo para que en el 2014 recuerde. Escuche esto. Este era un tipo que vivía en las cavernas, lo ataban pero rompía las cadenas, vivía en los sepulcros, dice la Biblia, desnudo, la gente de la ciudad le tenía temor. Un día el gadareno se encontró con alguien más poderoso llamado Jesús de Nazaret. Jesús cuando lo ve, ¿saben qué le pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué le pregunta cómo te llamas? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jesús le podía haber dicho, fuera demonio, vete diablo en el nombre, te vas ahora, le podía haber dicho eso. Y le preguntó para que sepamos que dentro de ese hombre había más o menos unos 5.000 demonios. Porque le responde del otro lado, me llamo Legión, le dice. O sea, miren qué bárbaro, ¿no es cierto? Se levantó la tormenta, después en un determinado momento viene este hombre lleno de demonios, 5.000 demonios adentro del tipo. Por eso el tipo hacía esto, hacía lo otro, se revolcaba para acá, para allá, hacía cualquier cosa, porque estaba lleno de demonios el tipo. Entonces Jesús dice, ¿cómo te llamas? Legión. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Qué hace? ¿Viste? Porque a veces la gente piensa que es tan sencillo, que todo lo que te pasó, bueno, hay que aprender, sí, a confiar, pero hay también que tener sabiduría de parte de Dios. Por eso el altar mío debe estar en el cielo y no en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay tanto lugar para lo malo dentro de un tipo o de una mujer, esto quiere decir cuánto más lugar habrá y cuánto más lugar debe haber para aquel hombre y aquella mujer que quiera hacer lo bueno, para que Dios nos llene de miles de bendiciones. Porque si dentro de ese hombre había 5.000 demonios, quiere decir que cuando Jesús
le da la orden a los demonios para que se vayan a los cerdos, ese tipo queda vacío de todos los demonios que tenía. ¿Está bien? ¿Está conmigo acá? Bien. Quiere decir entonces que ese tipo, que podía ser hombre o mujer, que estaba lleno de demonios, repentinamente es liberado por el poder de Dios, y quiere decir que ahora queda vacío de todos los demonios. ¿Para qué? Para que ahora dentro de ese hombre Dios derrame miles de bendiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús envió a los demonios a los cerdos. Por eso era lo que los demonios iban a hacer con aquel hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso le preguntan, ¿por qué vienes antes de tiempo? Le preguntaron los demonios al Señor. ¿De qué tiempo hablaban? ¿Por qué? Los demonios le dijeron, ¿por qué vienes antes de tiempo? El demonio sabía lo que iba a pasar a ese hombre que estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Sabía. Y le dice, ¿por qué viniste antes de tiempo? Porque ¿qué es lo que iban a hacer los demonios con ese hombre? Lo mismo que hicieron con los cerdos, lo iban a matar. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo la tiene entretenida a la gente. Y la gente está ahí, afuera, ¿no es cierto? Y los que dicen a veces ser cristianos también están ahí. No vienen a la iglesia, no se congregan. Entonces uno dice, che, la gente no sabe lo que es hacer un altar en los cielos. No sabe lo que es confiar en Dios. La gente lo tiene en la lengua, pero no lo vive. No lo vive, no puede experimentar el poder de Dios. Entonces, nunca ve, no puede ver milagro. En el 2013 a lo mejor no viste nunca un milagro. Y Dios dice, bueno, pero si en el 2013 no lo viste, en el 2014 lo tenés que ver. Tenés que saber que yo quiero hacer algo nuevo en tu vida. Quiero hacer algo grande en tu vida. Ahora, del tiempo, del tiempo que lo iban a matar, Jesús vino para cancelar los planes que había sobre tu vida y la mía. Solo con el milagro no nos quedamos, porque nos quedaríamos por la mitad. Necesitas también una revelación para que miles de problemas se vayan delante de sus ojos. Una revelación. Nosotros necesitamos el milagro y también necesitamos la revelación de parte de Dios. Porque a veces nosotros decimos, viste, las cosas están trabadas, las cosas no nos salen, pero ¿cómo hago para confiar en Dios? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pasa todo esto en breve tiempo, porque no pasó mucho tiempo de que Jesús estaba en la otra orilla y Jesús pasó esa tormenta y se fue a la otra orilla. ¿Se dan cuenta? Ese hombre, ¿quién sabe cuánto tiempo hacía que vivía así? Ahora, ¿cuál era el plan del diablo sobre ese hombre? Matarlo. Bueno, yo no estoy descubriendo un misterio. Vos tenés que saber, como hombre y como mujer, que el diablo te quiere matar. Mientras más joven te mate, mejor. Yo a veces les hablo a los jóvenes porque no se dan cuenta de esto, que parece algo tan pequeño, pero es algo tan grande, que el diablo quiere matar a un pibito joven, una nena joven. ¿Sabe lo que está haciendo? Le está impidiendo a ese chico o a esa chica tener miles de bendiciones en su vida. A ese hombre y esa mujer tener miles de bendiciones en su vida. Entonces, eso es lo que hace que uno no pueda detectar lo que está impidiendo las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros debemos aprender y debemos saber. Por eso acá el Salmo termina diciendo, porque mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios. Tus atrios, ¿saben? El atrio era así, miren, estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Sería el patio. El salmista dice, es mejor estar un día, aunque sea en el patio de la casa de Dios, que 1000 años fuera del patio. Mire, no está diciendo, es mejor estar un día en el lugar santísimo, en el lugar santo. No, dice, es mejor estar un día en los atrios. Es mejor un día, aunque sea en el patio de la casa de Dios, que estar 1000 años viviendo en el mundo con el diablo. Es así. Acá queda perfecta, dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios.
que habitar en las moradas de maldad. ¿Se da cuenta? Está diciendo, prefiero estar a la puerta de la casa de Dios antes que habitar en las moradas de maldad. Prefiero estar en la puerta antes que habitar en las moradas de maldad. Está diciendo, mira, me conformo con que aunque sea me deje estar en la puerta de tu casa, Padre, antes que estar viviendo en las moradas de maldad. Por eso, uno tiene que reflexionar en este fin de año y el año que comienza. Yo sé que a lo mejor voy a escuchar la palabra de Dios y dentro de una semana viene la sidra y el pan dulce y vos te olvidaste de todo esto. No te acordás ni de la golondrina, ni del gorrión, ni de lo que es confiar en Dios, no, yo sé que a lo mejor te olvidás. Porque yo veo que la gente no percibe a veces esta bendición que Dios le quiere dar. Dios nos da la oportunidad de leer la Biblia, no para que la leamos como el diario El Clarín o La Capital, sino para que nosotros podamos entender y aprender lo que es confiar en Dios, lo que es tener un altar en el cielo y no en la tierra, lo que es vivir aunque sea en la puerta o en los atrios de Dios antes que vivir en las moradas de maldad o 1000 años fuera de la casa de Dios. Dios nos enseña, nos dice, esto es lo que yo quiero para vos, esto es lo que quiero para... Yo tengo un plan y un propósito para este nuevo año que comienza, dice el Señor. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo terminaba diciendo? Dichoso el hombre que confía en ti, dichoso el hombre y la mujer que ¿sabe qué está diciendo? Que entiende la palabra, que puede asimilar la palabra de Dios, que puede decir, esto es lo que necesito para el año nuevo, esto es lo que necesito para mi familia, esto es la palabra de Dios, vivir de esta manera, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito, vivir en las moradas de maldad, vivir lejos de la casa de Dios. Ahora Dios te dice, dale, entra al lugar santísimo. Dice, mi Hijo Jesús rompió el velo para que vos entres al lugar santísimo. Y yo veo que a veces la gente no llega al lugar santísimo. Veo que la gente prefiere vivir en las moradas de maldad. Por eso usted debe aprender y recordar esta palabra casi finalizando el 2013 y decir, yo soy un hijo de Dios. Todo lo que escuché es para mi vida. Dios me quiere bendecir. Dios me quiere llenar de bendiciones. ¿Quién quiere que Dios lo llene de bendiciones en el 2014? ¿Quién anhela que Dios la llene y lo llene de miles de bendiciones en el año 2014? Bueno, espero, si escuchó, estoy seguro que algo va a aprender. Que Dios los bendiga a todos. Estoy seguro